Atención Puerto Rico, atención Estados Unidos, atención Puerto Rico, latinos y hermanos dominicanos que viven allá, latinos y dominicanos que tienen problemas de bancarrota, mal crédito, sobre todo mal crédito. El mal crédito se te puede corregir como con una empresa que sabe de eso. Credimas Expert, los expertos en corregirte el crédito, con garantía de 30 a 60 días. Te resuelven el crédito, la gente de Credimas. Llama al 646-828-6000. 646-828-6000. 646-828-6000. Míralo ahí en pantalla, Credimas pero una empresa de Rafael Matos. Mis hermanos dominicanos, hermanos de Puerto Rico, hermanos latinos, hermanos que viven en los Estados Unidos que tienen problemas de crédito, mal crédito. Credimax te resuelve eso. Llama a nombre mío que te resuelven. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está arriba. Siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, le des la campanita para que te lleguen las notificaciones, nos dejes un like, comentario. Es regalado, no te cuesta nada. Y a nosotros nos vale mucho eso. Nos es muy importante, de un alto valor para poderte seguir brindando todo el contenido que aquí subimos de lunes a lunes. A Dios las gracias. Hoy tenemos un programa especial, un encuentro, un debut de un visitante aquí nuestro, un gran economista dominicana, un hombre que ha tenido mucha presencia en la economía del país, con su asesoría, con sus opiniones, con su debate y con sus programas de televisión abordando los temas nacionales desde el punto de vista económico. Aquí tenemos quien fuese en un tiempo uno de los grandes protagonistas de la introducción en el país de el neoliberalismo. Aquí está con nosotros Andy Aguaje. ¡Bienvenido! Ya yo vi. No voy a decir más nada. Ya yo vi. Hola, Andy. Gracias, Anabel. Gracias, Manolo, por la invitación. Un placer estar aquí divirtiéndome con ustedes. Claro. Sí, porque es como información llana que la gente quiere saber. Un programa ligero, este es un programa ligero. Sale impresionado. Los que tienen cola que le pisen. Esto es economía político live. Ok. Sí, esto es un programa, imagínate tú. Claro, tenemos una comunicadora aquí. Claro. 3 veces profesional, comunicadora. No, y trabajamos juntos en varios programas. Son avales, es una atenuante. Claro. Es una atenuante. No. ¿Y tú tienes de este lado a quién? A un neófito en economía y en política y un intrusista en comunicación. Ahí es que está el error del que se sienta en esta silla y piensa realmente eso. Porque exactamente. Si no se prepara, se lo lleva el diablo. Es así. ¿Tú no te tuviste que preparar para venir aquí? Normal. No, pero psicológicamente me cedo. ¿Tú le comentaste a alguien que venías para acá? No, no me atreví. No, porque el que lo comenta le dice, ¿para dónde? ¿A dónde? A un subsidio. Yo digo, déjame arriesgarme. Pero oye, te voy a decir, tu amigo y hermano, Jaime Ariste Escudero, dijo que yo estaba esperando que me invitaran. Yo decía, no me van a invitar. Sí, yo estaba esperando. Sí, es que Jaime es muy bueno, un gran comunicador. Mira, Manolo te veía cuando ustedes iniciaron Triálogo. Triálogo en Teleantilla. ¿Con quién era? Estaba ahí mi maestro, Aníbal de Castro. Claro. Que su maestro. Y José Israel Cuello. José Israel Cuello. Empezamos nosotros 3. Ellos 3 fue que comenzaron, después fueron haciendo cambios. Empezaron en Teleantilla domingo en la noche. Sí. Al otro día había que hablar de Triálogo obligado, porque era un programa que generaba muchas noticias desde el punto de vista social. Incluso también Andy fue de los fundadores del Grupo Moderno. Claro. ¿Entiendes? Claro, el Grupo Moderno fue una agrupación, digamos, cívica. Bueno, lo que pasa es que ahí era un grupo que había 23 candidatos a la presidencia y éramos 23 en total. 23 candidatos a la presidencia. Sí, bueno. Los 23 aspiraban a la presidencia. Ese fue el problema de Moderno. Era la membresía éramos 23 y cada uno tenía un proyecto, entonces eso era difícil. Fíjate si era difícil. Que yo recuerdo una vez que estábamos porque nos rebelábamos con el hecho de que Balaguer y Bosch insistían en seguir siendo candidato, y habíamos hablado de un artículo que había sacado, creo que la revista Time, que decía: la batalla de los dinosaurios
Y era reflejando la competencia del 90 entre Balaguer y Bosch. Y nosotros queríamos que viniera un relevo político. Sí. Ese relevo político nos pusimos a tratar de conseguir que Peña y Jacobo se unieran. Hicimos todo el esfuerzo, pero honestamente fracasamos, no lo logramos. Entonces, de ahí surgió la idea de, pero vamos a hacer un movimiento para presionar, para que se hagan reformas, y quién sabe qué puede salir de aquí. Mira, la mayoría éramos profesionales que trabajábamos de 8 a 6 de la tarde en promedio. Entonces, la política la hacíamos a partir de las 6 de la tarde. Sí. En una ocasión yo recuerdo que un pastor, creo que era en Baní, nos había invitado para una gran conferencia multitudinaria que él iba a organizar allá un sábado para que fuéramos a hablar los miembros de Moderno. Pero él pidió 24,000 pesos de avance. Oye, qué belleza. Para organizar la silla, el salón que iba a alquilar. Entonces, cuando vamos en el carro, vamos para allá, llegan el sitio que nos había indicado. Cuando llegamos, el sitio está cerrado. O sea, y tocamos. Y empezamos a preguntar, ¿ustedes conocen al pastor? ¿El qué? Ya andaba José Israel, Jesús Ferry, un grupo. Y nos empezamos a mirar así. Digo, bueno, yo creo, señores, que hay una señal del Altísimo aquí clara para nosotros. Esto no es lo de nosotros. Nosotros en política. Un pastor corrernos a nosotros así. Nos mató. A partir de ese momento, ese grupo empezó como a desparramarse. Y murió, fue efímero. Fue un movimiento muy efímero. Yo creo que hizo una contribución, por lo menos hizo un ruido. Se plantearon ideas. Y después, cuando Balaguer gana y se monta en el tren de la reforma, nosotros le dimos apoyo. Sí, en eso se podría decir. ¿Le dieron apoyo a Balaguer? A las reformas que él... Ok, sí, porque tú participaste desde el 90 en las reformas, ¿o antes? Yo participé, pero desde fuera. Okay. Jaime, por ejemplo, estuvo trabajando con Naciones Unidas en el PNUD, con el equipo de economistas que vino de la Universidad de Harvard a organizar y a diseñar esas reformas. A mí me tocó hacerlo desde la fundación, apoyando, porque las reformas tienen componentes, por un lado de diseño y otro de comunicación y de trabajo de concientización desde la opinión pública. Ese papel la fundación lo asumió. Nosotros estábamos asesorando al Consejo Nacional de Hombres de Empresa, don Payo Ginebra, en ese momento, y nos abrieron las puertas, y por ahí tratamos de darle apoyo a todo ese programa de reforma que Balaguer ejecutó, que luego sentó las bases para el crecimiento de esta economía durante mucho tiempo. O sea que, a pesar de mucho de lo que se le criticó a Balaguer, en un momento dado de su vida logró cambiar el marco de políticas públicas y lo hizo para bien. O sea, y eso es lo que se ha aspirado después a través del tiempo, de que los que lo han sucedido den ese paso también y piensen en el país. Vamos a hacer un poco de brief tuyo para la gente que está en la diáspora, que dice, bueno, sí, yo sé que ese tipo economista, que es súper famoso. O sea, tu preparación. ¿Tú estudiaste dónde? Yo estudié en la UNFU, aquí en Santo Domingo. Yo me gradué en La Salle en el año 74 en Santo Domingo. De ahí entré a la UNFU en el 74 y hice la carrera en 5 años, lo normal. Me fue muy bien, yo era muy buen estudiante. Cuando me gradué, el director de la escuela, que era el padre Jorge Munguía, un sacerdote jesuita, me pidió que me quedara un año enseñando antes de irme a hacer los estudios graduados. Entonces me quedé del 79 al 80 enseñando 2 cursos, y de ahí me fui a la Universidad de Columbia en Nueva York y tuve 3 años allá. Hice las 2 maestrías y el doctorado. Entonces yo regresé al país en el año 1983 y desde que llegué me quedé atrapado en la discusión de los procesos de reforma. Llegué en el gobierno de Jorge Blanco en momentos muy difíciles, cuando nosotros teníamos 2 tasas de cambio, 2 mercados de divisa. De abril de 84. Exacto. Entonces, exacto. Yo recuerdo haber tenido reuniones que patrocinó don Rafael Herrera en su casa, exacto, para hablar con el presidente Jorge Blanco sobre cómo hacer la unificación cambiaria. Ahí hubo mucha disputa porque
el presidente decía que el Fondo Monetario le estaba exigiendo traspasar mercancías al mercado libre, hacer lo que se llama una unificación un poco desorganizada. Y nosotros le explicamos que en base a lo que uno había estudiado y leído, la mejor forma de hacerlo era por la vía formal, de que el Banco Central ajustara su tasa y mantuviese esas importaciones financiadas por el Banco Central para que no hubiese una especie de sobreajuste de los precios de primera necesidad, que fue lo que desató después cuando el fondo forzó el traspaso de todas esas mercancías al mercado libre. Los precios se dispararon y vino la poblada y más de 100 personas perdieron la vida por esa situación. Era como que tú metieras un ITEVI de la noche a la mañana de 60%. Entonces, eso fue muy difícil. ¿Sabes qué, Andy? Siempre hemos tenido toda la idea, yo sé que es cierta, de que tú has sido siempre un economista popi. Sí. Siempre ha tenido cuarto. Claro. No, es un economista popi. Es cierto que ustedes han sido los dueños de por vida de la novia de Villa. Sí, mi familia, sí. Familia, ese negocio. La hermana tú la ves igualita a él. Luchi. Sí, igualita. La rubia, sí. Bien, ok. Un abrazo a Luchi. Entonces, eso, o sea, dueño de la novia de Villa. ¿Cuáles otros negocios tiene la familia? Mira, la novia de Villa, y después que nuestros padres fallecieron, nosotros hicimos una separación patrimonial de los hermanos. Mi hermana Luchi y mi hermano Miguel, que es el más joven, quisieron quedarse con el negocio. Entonces, ellos se quedaron con el negocio. Los demás simplemente nos tocó tomar propiedades, que mi padre era un creyente en compra de propiedades, le gustaba eso. A mí me tocaron 2 solares, a mi hermano Munir lo mismo, y eso es lo que ha sido. Y cada uno profesionalmente se ha independizado y ha trabajado bien. Pero sí, yo creo que esa es una ventaja que yo tengo que reconocer que yo he tenido frente a muchos de mis colegas y compañeros. Al yo venir de una familia pudiente, yo siempre tenía el apoyo implícito de mi padre y siempre me dijo, mira Andy, cuando yo regresé de Colombia me dijo, yo no quiero que tú cambies, yo quiero que tú digas siempre lo que tú piensas. Si eso te crea problemas con algún sector, no te preocupes, a ti no te va a faltar comida. Entonces, eso me daba a mí un grado de libertad adicional que no tenían otros economistas con tan buena formación como la mía, pero que no tenían ese respaldo de una familia con buena posición económica que le permitiese poder decir y chocar con sectores. Entonces, yo al principio cuando llegué, yo me llevé varios sectores de encuentro, o sea, peleamos duro. Vale, porque siempre te vimos como bien, con un maridaje muy bueno con el poder. Con todos. Sí, con todos los gobiernos. Con los gobiernos, pero no con los sectores empresariales. No, pero ¿cómo es que? Picate de aduro con los gobiernos siempre. Bueno, bien. Yo doy mi servicio y yo cobro. Sí. No, yo sé que tú acostumbrado a sí, porque mucho. Yo tengo que vivir. Yo y mis hijos, yo quiero darle buena educación y ahora mis nietos. O sea, yo y los empresarios generalmente no son muy dados a pagar los servicios de consultoría como se deberían pagar. Lo que mejor lo pagan son más austeros. El Estado paga mejor. El Estado valora más porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una negociación, por ejemplo, con Barry Gold y el gobierno te llama, yo quiero que tú me ayudes. Ay, papá. Entonces tú cobras bien. Bien, ¿no? Te fue bien. Me fue bien. ¿Te llamó Leonel para eso, por ejemplo? Leonel no, Danilo. Danilo. Sí. O sea, fuiste tú que remodelaste la forma. Bueno, yo participé, sí. Ok, tú entraste con el gobierno de Danilo en la negociación de Barry Gold. Sí. Es cierto que el contrato peor no pudo haber sido el que se había acordado hasta ahí. Era un contrato deliberadamente leonino. Yo tengo que ser justo con los dos. Ajá. Cuando Leonel Fernández negocia con Barry Gold, a la gente no se le puede olvidar que el mundo venía de 3 sacudidas, de 3 crisis financieras fuertes. La crisis del Asia, la crisis del del Brasil y después la crisis rusa. Eso ahuyentó en los mercados globales la inversión. O sea, no había ese deseo de invertir, porque la gente estaba asustada, no sabía a qué atenerse. Entonces, los países emergentes
Tailandia, Rusia, Brasil, decían, bueno, ¿y por qué Dominicana va a ser diferente? No había deseo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Barrick había comprado a Placer Dome y entonces empiezan a negociar con el gobierno dominicano y Leonel Fernández dice, óyeme, qué importante sería contar con una inversión de $4,000 millones durante los próximos 3, 4 años, una empresa de esa magnitud, ese dinero entrándole a la economía dominicana nos ayudaría muchísimo a lidiar con este vendaval que hay en la economía mundial. Entonces, Barrick fue muy agresiva en exigir un esquema fiscal que le permitía a ellos recuperar su inversión muy rápidamente. O sea, el esquema fiscal que se montó era un esquema ventajoso para Barrick en el sentido de que si tú me traes los $4,000 millones, yo te voy a permitir que tú lo puedas recuperar y repatriarlo rápidamente. Sí, que tú de y eso se hizo en un momento en que el precio del oro de la onza estaba como en $700. Ajá. ¿Qué pasa? Gana Danilo. Sí. En la transición... Pero, ¿cuál fue el acuerdo del contrato que se hizo en el gobierno de Leonel? Sí, no, se decía que era un 97.3. Bueno, el problema era, en un principio, el gobierno los primeros años lo que iba a cobrar era el royalty. Porque te estoy diciendo que el acuerdo era, tú vas a poder repatriar, a cambio de que tú traigas toda esa inversión. Lleve la masa. Tú al principio y te no llevas deja los todo. huesos. Pero es que el precio de venta en ese momento no era muy superior al costo de extracción. Pues acuérdate que estaba $750 la onza, más o menos. ¿Qué pasa? Viene Danilo. En el ínterin viene un golpe de suerte. Y el precio del oro, ¡pam!, se mete en $1,600. Yo le preparo un memo, le digo, mire, presidente, pues yo había conocido a Danilo en el gobierno de Leonel de 1996. Sí. Le digo, mira, aquí va a haber un problema político. Tal y como está el contrato, el primer año, si esos precios de $1,600 se mantienen, la Barrick se va a llevar de exportación $2,000 millones. ¿Qué pasa? Dado que el royalty son unos 30, 40 millones de dólares, imagínense un titular en el periódico El Nacional. Barrick se lleva 2,000, le entregan 40, 50 millones de dólares de pejito a los dominicanos. Sí. Digo, políticamente ese embarque no va a poder salir. O sea, aquí va a haber una crisis política. Entonces yo creo que hay que sentarse con ellos porque cambiaron las condiciones. O sea, no se negoció sobre la base de los $750 que le tocó negociar a Leonel. Okay. A Danilo le beneficiaba tener 1,600. Cuando el equipo de Canadá viene y nos sentamos, al principio fueron días duros. No querían ceder los de aquí. Pero entonces se mandó un mensaje muy firme. El presidente Danilo Medina dio un discurso en el Congreso que unificó al país en la posición. Recuerdo que dijo, eso es indiscutiblemente inaceptable. Entonces, a partir de ahí, entonces, los canadienses llamaron que querían venir al país. Yo recuerdo en la reunión, teníamos un listado de los cambios que queríamos hacer. Y el señor Thornton, que fue el que vino de Canadá, él iba diciendo, él dio unas palabras iniciales, dijo, miren, mi objetivo es que yo he venido porque yo quiero quedarme en este país 40 años. Entonces yo necesito que ustedes me digan qué es lo que ustedes quieren que yo cambie en el contrato. Yo le voy a ir diciendo si sí o si no. Entonces yo recuerdo que Gustavo Montalvo, que era el ministro de la presidencia, me dijo, Andy, tú tienes el listado, diciendo. Yo le iba diciendo, aprobado. Y fueron como 10 puntos, y todos lo aprobaron. Digo, ¿terminamos? Sí, terminamos. Y ahí terminó la negociación. O sea, fue una negociación porque Barrick se dio cuenta que si se quería quedar en este país era necesario entenderse con el gobierno. Y yo creo que no era tan difícil renegociarlo. No era real. Difícil. Con las condiciones que estaba. Es que ellos, yo creo que los canadienses se dieron cuenta que las restricciones políticas de uno respetar el contrato anterior eran enormes, o sea, porque lo que iba a haber era una revuelta en el país. El oro es un bien que tiene una connotación histórica muy pesada y se iba a reeditar aquel episodio, los españoles y los
taínos. Entonces, ¿qué rol desempeñabas tú en el gobierno, en ese tiempo en el gobierno de Danilo? ¿Eras asesor económico? Asesor de fuera, no, asesores me contrataban para proyectos específicos, sí. Okay. Por ejemplo, eso, me contrataron, me pidieron una ayuda cuando se recompró la deuda con Venezuela de PDVSA, que el país se ganó 2,000 y pico de millones de dólares. Ahí me pidieron una. ¿Tú cobrabas por comisión? En eso lo di gratis. Porque en ese pero regularmente tú cobrabas comisión, ¿era? No, era un precio fijo. Por ejemplo, en el caso de Barrick, nos pusimos de acuerdo en el monto que yo iba a cobrar. ¿Un viejo cuánto? Mamá. Un buen dinero, unos honorarios. Sí, pero razonable. ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda más o menos? No. Los recursos del Estado, no importa. Eso. No. Yo no tengo dónde buscarlo. ¿En qué portal buscarlo? No, tú lo puedes buscar. Son contratos de esa parte. Yo no la puedo decir. No es una cifra escandalosa. Si tú mides los enormes beneficios. Si yo hubiese comprado, por ejemplo, el 0.5% de lo que se generó, yo me hubiese metido quizás 3 o 4 veces lo que me llevé. Ok, menos de un punto. Tú negociaste. ¿De un punto porcentual? Sí. No, muchísimo menos, 0.1 quizás. ¿Con ahí tú ganaste menos o más que con el acuerdo con los bonos soberanos? Siempre se ha dicho que tú eres el rey de los bonos soberanos. Mira, con los bonos soberanos... Que te buscaste una pacolla grandísima. No, mira, en los primeros bonos soberanos, yo cobré... La verdad que yo fui un ingenuo, un muchachito. Pero la gente asumió que no. Bueno, no, yo te voy a decir cuánto yo me gané en los primeros bonos soberanos. Fueron 500 millones de dólares que se colocaron. A mí me pagaron 100,000 pesos al mes durante 7 meses. No, pero no, eso no es verdad. No, pero la gente asumió que tú, el creador y que tú te cogiste unos cuartos, asumió la gente. No, pero Julito Jacín llegó a decir que a mí me dieron, vaya bien, que un 5%. Y yo le decía, Julito, ¿y tú crees que yo con 25 millones de dólares estaría perdiendo mi tiempo hablando pendejada aquí contigo? Pero piénsalo. La verdad que la cosa. Porque estamos hablando que tú en 7 meses te ganaste fueron 700,000 pesos. Yo recuerdo que el gobernador de con los bonos soberanos. ¿En qué año? ¿No fueron en el gobierno de Hipólito? 2001 fue que hicimos esa colocación. 2001. Sí. Entonces tú cobraste. Me tuve al fuñir en la torre. O sea, yo tenía reunión en la torre el día que se cayó a las 3 de la tarde. Sí. ¿Y qué pasó? No, que nosotros estábamos haciendo lo que se llama el cierre de la transacción, el pricing. El pricing es decir, a qué precio tú vas a vender los bonos. Y a qué tasa de interés. Entonces, eso era una reunión a las 7:30 de la mañana en las oficinas de Morgan Stanley que estaban en Madison. Estábamos ahí, estamos cerrando y nos ponemos de acuerdo. 9.25. Y vamos a pagar 9.25% de interés. Bueno, y acabamos como a las 8:40. Llaman para dar el precio a todos los vendedores para que todo lo que se habían anotado en el libro dijeran, yo quiero tanto. De repente nos llaman, mira, tenemos un problemita técnico. Hay que parar la transacción en lo que se aclara porque una avioneta se estrelló con una de las torres del World Trade Center. Una avioneta. Bueno, ahí. Estamos esperando que nos avisen ya para reanudar. Y entonces yo le digo, ponte la televisión para ver qué es lo que está pasando. Cuando nosotros vemos esa tronera y viendo nosotros la tronera, viene el otro avión. Digo, no, pero ahí mismo cerraron los mercados, nos fuimos. A Hipólito le llegó la información de que nosotros supuestamente estábamos en la torre. No, nosotros en la torre íbamos a estar a las 3 de la tarde con una firma que se llamaba Oppenheimer, negociando con ellos que participaran en la compra. Pero eso se cayó. Entonces yo regresé al país como a los 8 días porque no había vuelo. Y llegando yo a Santo Domingo me llamaron de JP Morgan que si yo podía regresar inmediatamente porque había la oportunidad al otro día de hacer la transacción. Entonces yo regresé al otro día, hicimos la transacción y colocamos esos 500 millones. Pero en el caos, qué raro. Wow. Pero medio del caos. Sí, en medio del caos se abrió una ventanilla y lo colocamos. Ahora tuvimos que pagar no 9.25, tuvimos que pagar 9.50. Ese fue el precio del azaroso ese de Bin Laden. Sí, lamentablemente. Sí, que no. ¿Y por qué la gente asumió? Oye, que yo me gané millonario con los bonos soberanos. ¿Por qué no? Para todos nosotros tú quedaste millonario con los bonos soberanos. Para todos nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque la tradición es que cuando tú
consigues un préstamo internacional, la práctica en el país era que con los bancos tú negociabas una comisión. Pero con los bonos soberanos, eso es un mercado totalmente transparente, abierto, automático. Ahí el trabajo quien lo hace es el banco. O sea, tú vas y vendes los bonos, habla del país, pero el papel de la venta, de la colocación en sí, la hacen los bancos. Ellos son los que cobran. Ellos cobraron en aquel momento era alta, 0.5% de comisión. Eso es $2.500.000 entre los dos bancos. Se repartieron 1.25 y 1.25 cada uno. Entonces, en los segundos bonos, ya yo aprendí un poquito más. ¿Qué año? Ahí fue. En el 2003. Sí. Me llaman, ya yo no era director de la unidad, sino que yo iba a acompañar al gobernador Malcún, Lloyd Marcún. Sí. al ministro de Hacienda Malcún y al ministro de Economía, que era don Carlos Despradel. Entonces yo fui con ellos, aunque yo llevé la voz cantante en la colocación, yo hice un contrato y a mí me pagaron $200.000. $200.000. De eso yo 2003. le pagué. 2003. Eso, y ahí claro. colocamos 600. Yo de eso le pagué al grupo que trabajó conmigo, Jaime, Rita, Jacqueline, los muchachos de la fundación. Bien. Pero no se cobra tanto en eso, ¿no? ¿Por qué que la gente pensó? Todos tenemos la idea de que tú saliste millonario con los bonos soberanos. Sí. Todos lo Oye, pensamos. que se compró apartamento en Francia, en Nueva York. Sí, de verdad. En Francia, yo Sí. nunca he Que tenido. mudaste mujer y a dos manos. No, por Dios. De todo se dijo. Pero hermano, No, o sea, quiero. No. todo esto es disparate. No, yo no mudé a nadie, mi hermano. Pero Ana, te mantuviste fiel, como siempre. Siempre. A tu mujer. Andy. mira, óyeme una cosa. Ya te maldito. Ven, dame otra pregunta. Está bien, ya no es fácil, ¿sabes? Oye, óyeme algo. Del 96 a la Está fecha. rojo. No, hombre. Mira. El único apartamento que yo compré fuera. Bueno, yo me compré un apartamento primero en Miami porque mi hijo iba a vivir un año en Miami. Y yo conseguí con la crisis del 2008 un apartamento que tenía uno de los bancos en Miami que habían entregado, no habían podido pagar. Y lo conseguí como a un 30, un 40% por debajo del precio. Okay. Después ese apartamento yo lo vendí mucho más adelante porque mi hijo finalmente no se quedó a vivir en Miami, vino para acá. Y yo no usaba ese apartamento. Entonces después sí, mis hijas se fueron a trabajar y a estudiar a Nueva York. Y yo compré en el año, yo no recuerdo si fue como en el 2005, 2004, 2003, por ahí, un apartamento como de 100 metros, un apartamento de una habitación con un pequeño estudio, una cocinita. En Miami. No, en Nueva York. Nueva York. En Ya, un eso es más sitio, caro. sí, más caro, pero yo lo sé. muy contento. Ese Bueno, no tenía apartamento. yo le doy Yo más tuve uno en uso, Nueva sí, York. yo le doy más uso a ese porque yo viajo bastante a Tú ver. lo tienes. Sí, yo sí. No, Tú lo no. tienes que en Manhattan, downtown. Está en la 52, Dime tú. Linda. entre séptima y sexta. Ay, pero mi amor. No, pero la séptima. Pero tú eres vecina ese de Ale Rodríguez de Donald Trump, mi amor. No, ese alcalde Jesús. ha acabado con esa ciudad. Nueva York está feo, ¿verdad? No, Nueva York está- Hay fuerte. que darle está una crítico. pela. Mira, a mí No, me. Eric Adam, el pobre. No. Y a mí me engañó porque dijo: yo de que llegue me voy a poner una pistola y acabar con la delincuencia. Yo creí en él. La delincuencia le cogió la pistola. Mucho. Se ha vuelto un Le quitaron la etcétera. pistola. Dale, que quiero hablar de Van Inter. Adelante. Espérate. Del 96 a la fecha, ¿cuál ha sido el mayor problema que ha tenido la economía dominicana para ti como economista? ¿Y cuál ha sido el gobierno que la ha dañado? Que tú dices, en el gobierno de fulanito fue que metieron la pata. Mira, yo te puedo decir que el problema más grande fue la crisis del Baninter. Y que ocurrió en el 2003-2004 explota. Pero es una crisis que empieza desde los gobiernos de Balaguer a irse como construyendo. Sí. Sí, ese banco, No, pero ese banco puede ser. fantasma, sí, comienza, sí. Pues tú estás hablando del gobierno de Balaguer. El gobierno de Balaguer 90, terminó en el 94. 96. Pero es que empezó Y desde los explota 80, lo de- del 85, 86 ya venía el agujero ¿De Baninter? produciéndose en un banco pequeño que era el Banco de Desarrollo Intercontinental. Sí, el Y Intercontinental. eso vino. Que la principal estaba ahí en la zona empezó colonial. chiquitico, Entonces, pero todo- Mentira. el modelo empezó Chiquitico, y llegó ahí. sí. Entonces, el error realmente estuvo primero.
nosotros en el país hemos tenido la costumbre de darle licencia de banco a empresarios que pueden ser buenos en un área, pero el negocio bancario es un negocio delicado. De banqueros. No, y es una cultura diferente. Okay. Y no es fácil. O sea, nosotros se nos olvida que nosotros tenemos una mezcla sanguínea complicada. Sí. Porque hay españoles que vinieron presos en unos barcos. Libaneses y sirios que salieron corriendo al Imperio Turco. Tú tienes lo que puede haber quedado de la sangre indígena, lo que te puede haber quedado, lo que tienes de influencia africana en el país. Entonces, piratas, bucaneros y filibusteros. Cuando tú mezclas ese brebaje... Los piratas fue lo que se quedaron aquí. Sí. Cuando tú mezclas eso, esa sangre como que no luce compatible con el negocio bancario. Tú ves esos canadienses que teníamos aquí de banqueros, esos tipos parecían sacerdotes. Entonces, el dominicano, por alguna razón, algunos de los dominicanos que entraron a la banca, por alguna razón, llegaron a creerse que el dinero de los depositantes, cuando a ti te depositan $1 millón de pesos, un depositante, como que tú crees que es un regalo que te están haciendo. No. Y ese dinero es del depositante, eso no es tuyo. Tú lo que tienes es que tratar de ponerlo a producir, y si tú lo logras poner a producir y tuviste un retorno, la institución bancaria, de eso entonces te toca a ti una parte. Pero mucha gente no lo vio así. Entonces Baninter entró en una crisis grande, explota en el 2003. Y en el 2004 que la crisis de Baninter en el 2003. Bueno, que es cierto que fueron elementos políticos. Yo no creo. Una confrontación, siempre he dicho, en el imaginario popular, en los mentideros políticos. Yo no creo. Yo creo que el problema es que el banco fue creciendo de una manera tal y el agujero cada vez era más grande, que la solicitud de fondos al Banco Central de liquidez para mantenerlo a flote era cada vez mayor. Eso empezó a preocupar a las autoridades del Banco Central hasta que no se pudo más. Yo recuerdo que en ese momento se cambió al gobernador. Frank Herrero Prat fue sustituido por José Luis Malcún, que estaba en Hacienda. A mí se me pidió que fuera a ayudar a Lois Malcún en el banco, en este proceso. Y yo fui junto con Jaime, que aunque estaba afuera, me prestaba asistencia, me ayudaba. Estaba Jacqueline Mora también, Rita Mena, de los muchachos de la fundación. Entonces firmamos un contrato de asistencia externa. Yo era como asesor externo la fundación del Banco Central. ¿Y por qué eso desencadenó en una situación catastrófica para el país? Porque se tomó una decisión que yo no apoyé nunca y me opuse hasta donde pude, porque yo no era el gobernador, de pagarle a los depositantes en efectivo. Yo le advertí al gobernador de entonces: gobernador, mire, si se va a hacer esto, tienen que estar preparados porque va a producirse una devaluación y una inflación galopante de tal magnitud que el Banco Central se va a llevar a Hipólito Mejía entre la pata y los caballos. O sea, Hipólito con esto no va para ningún lado. ¿Por qué en efectivo? Porque entendían que si no pagaban en efectivo iban a atacar a los demás bancos. La posición de nosotros era: tú tienes un certificado en Baninter que te da 36%. Tú eres evidentemente un amante del riesgo. Porque tú, si los otros bancos están dando el 24 y viene uno y te dice 36, Manolo. Ya, un escándalo. Y hasta lo anunciamos. Tú dices, este es mi hermano. Tú te vas con... Claro. Pero tú demuestras ahí que tú eres un tipo que no le temes al riesgo. Cierto. Porque mientras más te paguen, más mantequilloso es el negocio. Cierto. Entonces, tú te atreviste. Entonces, yo te voy a llamar: mira, Manolo, lamentablemente, tú perdiste el dinero. Pero yo no voy a dejar que tú te arruines. Yo te voy a... ¿Cuánto tú tenías? 100 millones. Tú vas a tener tus 100 millones. Pero yo no te voy a dar un título, yo no te voy a dar el dinero efectivo. Yo te voy a dar un título del Banco Central que te va a pagar el 18. Es razonable. Esa era mi posición. Pero es razonable. Esa era mi posición. Primero porque el Banco Central no tenía ese dinero para decir:
esa cantidad para decirle, vamos a llegar a esos acuerdos y le damos un 18. Era emitir deuda del banco. Pero una deuda ya con una tasa de interés menor, Sí, y no claro. como tuvo que pagar después el Banco Central para tratar de recoger todos los pesos que emitió, que llegó a pagar el 60% de interés. Y eso generó un aumento brutal del déficit cuasi fiscal. Entonces, ese fue el error más grande de la política económica que yo tengo registrado Pero se dijo, desde que yo llegué al país en el 83. Andy, pero se dijo, y todavía se está diciendo, que hubo un grupo que, mientras no se le daba el dinero a ahorrantes, a accionistas, a muchos accionistas se le devolvió el dinero. Sí, es que yo a todo el mundo... Que se le devolvió el dinero, sí, que ordenaron darle el dinero a accionistas, que fueron los que debieron asumir realmente el gobierno porque eran accionistas. Ahí lo eran que, socios, lo que mandaba era a todo el que se iba a rescatar, no se rescataba, no debió rescatarse en efectivo. Yo preparé la resolución para llevar a la Junta Monetaria con 4 certificados diferentes a 5, 10, 15 y 20 años. Para tirar ese problema para allá, con lo cual no hubiese habido inflación ni devaluación. Oye, eso. Y Hipólito se hubiese quedado posiblemente porque no hubiese explotado. ¿Y quién dio la orden de que no? Vamos a darle efectivo. No, la Junta Monetaria, llevándose de la posición que llevaron técnicos del Banco Central, que en ese momento influenciaron más en el gobernador que lo que Jaime Aristillo y José Luis Suárez, que era un asesor uruguayo del fondo que estaba trabajando con nosotros, sugerimos. Simplemente yo creo que la culpa que nosotros tenemos quizá en ese caso fue no haber sido más agresivo y más convincente con las autoridades sobre la necesidad de no pagar en efectivo. La comisión liquidadora se ha dicho que ha sido deficiente, que ha sufrido de una deliberada desidia a la hora de hacer una liquidación correcta de los activos, que muchos de los activos se han dado por batata. Bueno, prácticamente regalado a un grupo. De lo único que yo te puedo hablar ahí, que fue el único activo que a mí se me instruyó recuperar, de una manera extraña, porque yo era un asesor externo, pero a mí me llamó Hipólito Mejía, me dijo, mira, Turquito, óyeme lo que yo te voy a decir. La Asociación Popular hizo un negocio con Ramoncito para venderle la Asociación Popular al Baninter por $110 millones. El 50% de eso, según el informe que tú mismo nos preparaste, ya Ramoncito se lo pagó al grupo dueño de la Asociación Popular. Como ustedes los dos son libaneses, sí, se entiende, digo, entre turcos. ¿Qué usted se refiere, presidente? No, a Azor Hasuri y tú. Entonces tú lo vas a llamar y tú le vas a dar 24 horas para que él te devuelva el dinero. No, pero ¿cómo así? Digo, $55 millones, presidente. Sí, señor. Tú me llamas a mí. Si no te lo devuelve, entonces tú me llamas a mí. Yo llamo a don Azor. Yo recuerdo que llamé a Abraham Hasuri, que es muy amigo mío. Abraham, mira, tengo este problema. Tú puedes hablar con don Azor y decirle que venga al banco. Sí. Sí, él va para allá. Cuando llega don Azor, que era muy amigo de mi padre, sí, de los cursillos de cristiandad, etcétera. Digo, don Azor, tengo este problema, está esto. Él era un hombre blanco, pero se puso un poco más blanco. Sí. Porque, ya tú sabes, una noticia fuerte. Blanquio. Yo le dije, yo necesito el dinero mañana, pero no solo los 55 millones. Si ustedes tuvieron una rentabilidad sobre ese dinero, intereses, usted me lo va a traer, porque el presidente está en una actitud. Yo les recomiendo, para su tranquilidad, que ese dinero esté completo aquí mañana. Al otro día me mandó a Ricardo Pellerano, creo que fue Miguel Pimentel Caré, fueron juntos. Me llevaron todo el dinero en certificados, cheques, etcétera. Eran como 56 millones y pico de dólares. Entonces yo no le podía poner, yo no voy a recibir eso. Llamé a la tesorera del banco en ese momento, venga, por favor, mire aquí, cuéntelo. Mire, hay tanto. Llamé al presidente, su dinero ha sido, el dinero del banco, sí. lo han rescatado. Es el único activo que yo te puedo decir
que en el proceso de recuperación se recuperó, que yo conozca, se recuperó en su totalidad. Los otros yo no podía porque que eso no me correspondía más. A mí es eso de la PAP, que así era que se llamaba, Asociación Popular de Ahorro, a mí realmente no me correspondía. Eso fue, ¿tú sabes cómo era? Qué raro, y él no te reclamó, es que tú no tienes la autoridad para eso. Pero es que cuando yo le dije que era que Hipólito Mejía me había... la gente no... Porque la gente sabe que Hipólito era un hombre así... atípico. O sea, pone a un turquito a pedir, como diciendo, mira... ¿Tú eres amigo o eras amigo de Hipólito? No, yo siempre he sido posiblemente uno de los tipos más azarosos que... ¿Cómo así? Sí, azaroso. ¿Por qué tú eres un azaroso? Al político que yo apoyo, sí, que yo no conozco, todos han perdido. Ah, tú azaras. ¿Cómo que tú azaras a los políticos? Eso que digo, o sea, yo pero ven acá, la idea que tenemos es que tú piques en todos los gobiernos, bien. Pero picas duro que terminas millonario. Pero mira. Porque es el que más pique en los gobiernos y después los gobiernos pierden por tú azararlo y no, y te vas a poner otro. Tú no te entendías. Y te vas a poner otro. Pero es que tú no te entendías. A picar con otro nuevo. No, déjame explicar. En campaña van a participar, por ejemplo, cuando Leonel y Peña Gómez estaban compitiendo. Sí. Yo estaba ayudando al equipo económico del doctor Peña Gómez. ¿94 o 96? 96. 96, sí, porque 94 era contra Balaguer. Dale, entonces, incluso el programa económico que le preparamos a Peña Gómez, cuando Leonel gana, el Banco Mundial, que sabía de ese programa económico, porque a Peña Gómez se le había presentado ya, llaman a Leonel Fernández y le dicen, mire, caballero, usted no tiene programa económico, usted tiene que juntarse con el equipo de la Fundación Economía y Desarrollo. Ellos tienen el programa, que nosotros queremos que usted vea. Se lo presentamos, Leonel se enamoró del programa y dijo, Andy, vamos a trabajar en esto. Pues tú no estabas con Peña Gómez. Sí, pero ¿y qué culpa tengo yo que el Banco Mundial le diga? Pero tú estabas con Peña, tú no podías... Pero yo no estaba con Peña como miembro de partido, sino la fundación dándoles asesoría. La fundación era que tenía el proyecto. Exacto. Y se lo presentó a Peña. A Peña. Peña lo asumió. Exacto. ¿Y por qué no le dijiste a Leonel? Ya Peña, ya tenemos un compromiso con Peña. No, pero que ganó Leonel. Ajá, entonces nosotros nos retiramos la fundación, guardamos nuestro programa, hasta que llaman... Perfecto. El presidente electo quiere ver el programa. Ok, bien. Así que lo gestionó. ¿Él lo aplicó ese programa? Bueno, él dio 3 discursos en la noche. No se pudo hacer todo, pero por ejemplo se hizo el ajuste de los precios de los combustibles. ¿Tuviste este programa ahora que iban a recaudar 1.5%? Ajá. Sí. Bueno, con los combustibles solo, nosotros, Leonel recaudó 2% del PIB. Solo con el ajuste del precio de los combustibles. Lo demás fue rechazado por el sector empresarial. Y entonces el presidente Fernández me llamó y me pidió, Andy, vamos a detener esto porque tengo una rebelión en el sector empresarial. No quieren. Yo entendía que tú habías conversado esto, que el CONEP apoyaba esto. Digo, no, presidente, esto es una reforma estructural pesada y el CONEP posiblemente no se siente cómodo con esto. Pero no se preocupe, lo engavetamos. Yo no tengo problema. Entonces después que Leonel termina... Yo voy, Danilo me dice, yo necesito que tú me ayudes. En las elecciones del 2000. Eres más dichoso para que los presidentes te busquen. Espérate, no, pero... ¿Y qué dicha es esta? ¿Y esta dicha tuya, Pero tú solo o Jaime, porque ustedes son bueno, el equipo, Jaime y yo, porque pero... son gemelos fantásticos, mi amor. Sí, pero no, ¿por qué? espérate. ¿Por qué buscan siempre a Wisin y Yo no sé, yo empiezo a trabajar con Danilo. Y Leonel, recuerdo que en ese momento me dice, mire, usted está trabajando con Danilo. Digo, presidente, él es el candidato del partido y yo entiendo que, bueno, está bien, pero ¿usted no se ha reunido con Hipólito? Digo, no, yo no. Y me dijo, mire, Hipólito, me dijo Leonel en ese momento, es el político dominicano que yo he conocido con el mayor carisma. Me dijo, yo Leonel dijo eso. Leonel me lo dijo. Promoviendo a Hipólito. No lo estaba promoviendo. ¿Sí? Me dijo, lo que él me dijo es muy difícil que no gane las elecciones. Me lo dijo en el 2000, sí. Efectivamente, yo estaba con Danilo y gana Hipólito. Sí. Cuando Hipólito gana, va a su primera reunión en el CONEP y le dicen, presidente Mejía, ¿y usted va a usar Andy Daguarre? Sí.
Y el presidente dice, no, aquí yo tengo muchos economistas, yo no tengo que usar Andy. ¿Qué Andy ni Andy? Yo no había pedido que me recibiera ni nada. Sí. Pero un día me llaman que José Eloy Malcún y Carolina, porque la fundación siempre ha caracterizado por tener su programa de acción. Hasta que ellos vengan. Hasta que ellos vengan para hacer la presentación. Tú comienzas la cuenta regresiva de que ellos dicen, no, entonces, Andy, no. Espérate que llegan Carolina 10 y 9. Carolina y José Eloy. Andy, nosotros sabemos que tú tienes aquí una presentación. Tú no la puedes hacer. ¿Y cómo yo lo sabía si tú la tenías guardada? Yo no sé, porque quizás alguien la había visto. Que Danilo, espérate. Como tú, Popi, que no eres un economista social, que eres de ultraderecha. Como un economista, Popi, para trabajos del gobierno que se supone que son con vocación social, te buscan a ti. La diferencia es que yo soy, ahí no hay una parte del cuento que tú yo no soy estás un diciendo. Economista, Popi, que desde chiquito se crió en la avenida Duarte vendiendo manteles a peso. Tú. Vendía manteles a peso. En la novia de Villa. Sí, en la novia. Pero en la novia. Pero yo ahí me codeaba con el pueblo y me encantaba vender tela de tapicería. Con los tapiceros. No currículum en ningún sitio. No, pues yo no. ¿Su cotorra? No. Tú lo eras por vaina hobby. No, porque yo era para tu merienda. Yo no trabajaba en una empresa. Esas manteles eran para tu merienda. Posiblemente. Claro, pero sé cómo se produce el peso. Sí, pero tú no sabes cómo se produce la miseria. Cuando esa caja. Tú no sabes cómo se produce el hambre en este país. Cuando yo vendía ese mantel a peso y depositaba ese peso en esa caja marcada, el placer que yo sentía era una cosa. Quedaba limpio para ti. No, es que tú crees, o sea, no tiene costo el material. No, pero tú te quedaba limpio para ti. Lo que quiero decir limpio para mí es que la gente quiere saber, porque la gente está preguntando en los comentarios. Yo lo estoy leyendo. ¿Qué es lo que están en los comentarios lo está diciendo. ¿Y cómo que este hombre, Popi, válido que sea Popi? Sí, eso no es. Pues ojalá yo había nacido Popi, pero no nací Popi. Popi, de ultraderecha. No, se supone. No. Centro derecha tú eres. Yo soy de sentido común. De eso es el movimiento mío, el sentido común. Sí, el neoliberalismo es de ultraderecha. Pero bien, eso lo hablamos ahorita. A mí eso, como el calificativo que le pongan, al final yo lo espero en la esquina. ¿Por qué? Está bien. Porque todo viene. O sea, la realidad te da una galleta en la cara. Tú eres como Romeo, que no pierde una. Romeo Santos. Oye. En todas las relaciones, las mujeres se embarazan. 7 muchachos, pero pensando en él. Tú eres Romeo. Tú no pierdes. No, de verdad, en todos los gobiernos no ha picado. En todos los gobiernos pica. No ha picado? Y es un hombre que... Pero él no hace de que la diligencia. A él van y lo buscan. ¿Cómo ¿Por qué te van y te buscan? Yo no... Eso tú tienes que preguntárselo a ellos, pero no a mí. Sí, hacer la diligencia. Bueno, vinieron entonces Carolina. Dale. Yo le hago la presentación. Sí. Carolina coge el teléfono. Papi, tú tienes que ver una presentación. Nuestra alcaldesa. Andy, sí. Entonces me dice, él manda a decir, dile que esta tarde a las 4 en casa de Fernandito Álvarez Bogar. Ok, sí. Vamos para allá. ¿Cómo que Fernandito Álvarez Bogar? Ministro de Hacienda. ¿Era ministro de Hacienda? Entonces él dijo, vamos a la casa de Fernando. Okay. Voy a invitar al gobernador y Fernando y nos vamos a ver ahí. Ok. Frank Guerrero era. Sí, y estaba Loy Malcún también, sí, pero Loy estaba. Yo hago la presentación. Cuando yo empiezo a hablar, empieza Fernandito. Presidente, tú cállate la boca. Ay, santísimo. Tú viniste aquí a escuchar. No me vuelva a hablar. ¡Qué fuerte! Era así. Como un colegio. Cállate la boca. Escucha ahí y mira lo que él te explica. Yo empiezo. Entramos al listado de las empresas que perdían dinero. Cuando él empezó a ver las empresas, eran páginas y páginas, 10 años declarando pérdidas. Me dijo, Dios mío, pero... ¿Y qué? Eso es verdad, digo, esos son datos de la DGI, presidente. Pero ¿y cómo vamos a parar eso? Bueno, esa es la única forma de pararlo, es poniéndole un impuesto mínimo, le dije yo. ¿Y cuánto? 2% de las ventas va a ser su impuesto mínimo sobre la renta. Si hacemos eso, conseguimos dinero para que usted pueda gobernar. Me dice, mira, Turquito, tú priva en guapo, tú crees que tú eres guapo. Yo te voy a demostrar a ti que yo soy más guapo que tú. Así mismo, prepara la vaina esa, tú se la entregas a Malcún y yo me voy a fajar. Y ese impuesto lo voy a defender yo más que tú. Y así fue.
Hipólito se fajó y lo metió. La telefónica. Después declaraba pérdida todos los años y se mantenía creciendo siempre. Bueno, ¡Lo sé todo! En ese caso, no, en ese caso no era la telefónica, eran muchas pero entre empresas. ellas, una telefónica que declaraba pérdida todos los años y vivía creciendo. Bueno, ese es el problema, que entonces no había transparencia y con eso hubo una rebelión en el sector empresarial porque dijeron, coño, pero ¿qué es esto? Bueno, van a pagar algo porque algo tienen que pagar. Claro. Era un ataque frontal a la evasión. Hipólito fue a las 2 semanas a Santiago a una actividad que le tenían empresarios de mucho renombre del ciudad. Cuando él llegó y vio esa fila, dijo, mierda, ¿cuántos evasores juntos? Se lo digo así mismo. Hubo gente que estaba en la fila, se paró y se fue. Porque Hipólito es un tipo esencialmente auténtico. No le tiene miedo a nada. O sea, era como Balaguer también. Balaguer llega al poder y se ve al borde. Él se veía todos los días que lo iban a enterrar. Dice, lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer ahora. Sí. Hipólito lo mismo. Hipólito es un tipo que tú sabes cómo se desayuna. Hipólito no es un hombre de grandes placeres, no, es un hombre sencillo. Decía, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver? Si tú lo lograbas convencer, se convertía en un toro, un tractor que se llevaba eso por ahí. Lamentablemente, le explotó lo de Van Inter y ahí se le complicó y entonces se le pegó el mote de que su gobierno fue un desastre. Bueno, fue un desastre la parte del manejo monetario de la crisis del Van Inter. Que yo no fue una culpa del presidente Fernández, sino de técnicos que... De Hipólito. Exacto, de Hipólito, que no leyeron bien cómo se tenía que manejar esa situación. A mí realmente me dio mucha pena por él y por su familia, porque cuando terminó el gobierno quedó muy desacreditado. Jaime Arista y yo fuimos los únicos en los medios que nos pasamos después los primeros años de Leonel Fernández defendiendo a Hipólito Mejía, porque se le estaba acusando indebidamente. Exacto, una batalla campal. Cuando Leonel gana, yo había trabajado con Leonel en el 96, pero cuando él gana, cuando yo empecé a trabajar con Hipólito en los bonos soberanos, Leonel me llamó y me dijo, pero usted es un hombre nuestro, ¿cómo usted trabaja con esta gente? Digo, no, presidente, mire, recuerde que la fundación tiene un acuerdo con el Banco Mundial para ayudar al gobierno dominicano, al Estado dominicano. No es para ayudar a un presidente en particular, es al que esté. Entonces, nosotros lo vamos a ayudar a todos. No, pero es que usted era un hombre de nosotros, yo tenía muchos planes con usted. Digo, pero usted y yo somos amigos, olvídese de eso. El hecho de que yo esté ayudando a Hipólito no quiere decir que nuestra amistad... Después me voy con usted otra vez. Yo trabajo con el que me pida, porque Leonel vino en el 2004 y 2012. Y en ese periodo, no, él no me pidió ayuda y yo supe respetar. Pero ahí fue que ustedes le dieron funda en triálogo. Sí, y fuimos injustos. ¡Ay, qué bueno que lo asume! Qué bueno que asumiste. ¿Por qué fuiste injusto? Reconócelo. Boquita camarita. No, yo te lo voy a decir. Porque lo peor que puede hacer un economista cuando ingresa a un partido político es no poder contener que la pasión desplace a la objetividad. Y en mi caso, la pasión arrasó con mi objetividad. ¿Cuál era tu pasión? ¿Por qué? Mi pasión era que yo estaba ayudando a Miguel, a Hipólito, y el objetivo era que Leonel no ganara ya después. Sí, o sea, era oposición. Exacto. Entonces tú caes en un terreno muy peligroso que yo no se lo deseo, y es una de las lecciones que yo le quisiera dejar a las futuras generaciones de jóvenes economistas. Cuando ingresen a un partido político, en primer lugar, traten de no publicar nada, de escribir nada, porque se van a arrepentir después. Yo escribí barbaridades. No. Tú arrancabas el programa con un plátano y empezaban, plátano, tú tienes que hablar, porque el plátano está. No. Bueno, esa parte yo no. Óyeme, yo nunca llevé un plátano. ¿Lo aplatanó? Claro que sí. Jaime me lo dijo porque se lo dije también. Lo llevó Jaime, pero yo no vi. Pero yo no. Jaime era que producía el programa. No, pero nosotros fuimos justos. O sea, yo lo reconozco. Entonces, incluso cuando yo publiqué mis 3 libros ahora, que colecciona los artículos de los primeros 14 años en el Caribe,
yo hice una mea culpa, pedí perdón, mis señores, miren, hay cosas que están escritas aquí que yo la leo ahora y me da un poco de vergüenza. Entonces, yo lo tengo que publicar porque es la forma de dejarle a las futuras generaciones una muestra del error en que puede caer un economista que ingresa a un partido político y no sabe separar, ser objetivo. Por ejemplo, mira a Juan Ariel. Juan Ariel es un muchacho que yo lo admiro porque aunque él es político y escribe, pero él no es hiriente, él no es ofensivo, él hace su crítica constructiva, con respeto. Eso no es fácil, encontrar ese nivel de madurez. Yo no lo tuve. Yo era un desenfrenado, quizás por la sangre árabe, sirio-palestina. Bueno, puede ser sirio-libanés. Parsimonioso cuando te conviene. Ahora. Con los años. Yo he aprendido con los años. Tú hablas igualito que cuando yo te conocí hace 20 años. Déjate de eso. Y así mismo con tu calma le metí un fuego. Sí, señores, pero ahora ya no. Tú sabes que ya no. Porque comer, decía él. No, pero ya no. Ya yo estoy mal. ¿Por qué fracasó el neoliberalismo? ¿El qué? El neoliberalismo. ¿Y qué es eso? Lo que ustedes promovían el neoliberalismo. ¿Por qué fracasaron ustedes con eso? Yo no sé lo que es eso, porque yo lo que veo. Ahora tú lo sabes. No, porque yo lo que sé es que. Aquí conocimos la corriente neoliberalista por ustedes, por ti y por Triálogo. Eso fue un invento de Cheyo de Pradel. Dije que la trilateral. Y dije que yo era los representantes de los Estados Unidos y que el neoliberalismo rampante que se desayunaba con un niño toda la mañana. Por Dios. No hay, eso de neoliberalismo es una etiqueta que se buscó para acuñar o identificar las políticas que promueven economía de libre mercado, un tamaño del Estado relativamente razonable, no muy alto, una fiscalidad responsable, o sea, de no muchos déficits, sistemas de tasa de cambio no controlados, ni controles de cambio, tasas de interés libres, mercados financieros libres y apertura al comercio internacional. Todo eso se le dijo, eso es neoliberalismo. Bueno, ¿por qué? Porque el pensamiento clásico liberal en economía era partidario de eso. Eso arrancó con Adam Smith, después David Ricardo, Juan Bautista Say, el grupo también de Malthus, venían con toda esa línea. Entonces, eso fue la corriente dominante en la economía hasta que John Maynard Keynes vino con la corriente un poco más intervencionista para hacer frente a periodos de recesión económica. Yo me identifico ¿con qué? Con la política que yo entienda que es apropiada para cada situación. En algunos momentos, mucha gente dice, Andy es keynesiano. En otro momento dicen, Andy es liberal, Andy es monetarista. Bueno, piensen lo que ustedes quieren. Yo lo que trato es de ser pragmático y aferrarme al sentido común. Pero el neoliberalismo como sí, eso que se identificó, si tú me dices, bueno, de esas políticas, ¿cuáles se mantienen? Se ha mantenido todo, libertad, tasa de interés, tasa de cambio, apertura al comercio. La mayoría de los presidentes que hemos tenido son presidentes pro economía de mercado. Entonces yo no pierdo tiempo realmente con eso, Manolo, de las etiquetas, honestamente. No creo que eso. Yo lo que creo que debemos discutir lo que son las buenas políticas y las malas políticas. O sea, y tratar este gobierno, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué es eso? Mira, está afuera. No, de este gobierno le tocó un primer periodo complicado con el tema de la pandemia. Lo manejó en la manera que ellos entendían que era más razonable. Yo creo que se le fue la mano en ese primeros 4 años, quizás por la incertidumbre y un sobretemor de la duración de los efectos de la pandemia, y sobreendeudaron al país. Y mucho de ese dinero durante un buen tiempo ni se utilizó. Estaba depositado en el central y en el reserva. Pero en sentido general, yo creo que las políticas económicas, exceptuando ciertos gastos excesivos improductivos, que no vienen solo de la administración del presidente Abinader, sino que lo vimos también en las administraciones del PLD. Creo que salvo eso, yo creo que fueron más o menos razonables. Ahora le tocó hacer frente a una promesa de que el presidente fiscal había dicho que él quería ser un presidente reformador. Comenzó con la reforma constitucional, después presentó la laboral y ahora esto que sucedió, este impasse con la reforma fiscal. ¿Qué lectura tú le das a la remoción de Carlos Pimentel
¿Qué remoción? ¿De dónde? Pues Ay, sí, a lo lo cambiaron. removieron. ¿A quién cambiaron? A Carlos Pimentel. ¿Cuándo? Adiós. En este momento. Yo no now. sabía, no Right sabía. now. No tengo idea, lo ¿no? movieron. Lo movieron. ¿Y a dónde lo pusieron? Déjame buscar. Ahí no es que está sin un Freud, ¿para dónde lo movieron? Ajá. Administración. Sí, a eso Por aquí, mismo. por déjame aquí. ¿Y buscar. a lo dónde movieron. pusieron? El ministro de Administración Pública lo pusieron entonces. No, Míralo aquí. no, aquí. Está como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Ujú. Carlos Pimentel. Sí, Ajá. Carlos Por Pimentel. decreto. Ujú. ¿Y entonces a quién pusieron por Carlos Pimentel? No. Ay, no, porque dice, estas nuevas funciones se suman a las que ya ejerce Adicional. al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas. O sea, no lo Más. removió. Tiene más Más poder. funciones. Está Cargo que bien. ahora en adelante desempeñará de manera honorífica. ¿Cuál de los La de cargos? ahora. De Alianza La de ahora está Público-Privada. bien. Como Está director bien. ejecutivo de Dirección General. Pues está bien, Sí. lo premiaron, lo reforzaron. Yo no le doy ninguna lectura a eso. Yo No, está bien. No, Ahí no está porque no tengo capacidad para opinar Ok, de eso. ¿el país puede endeudarse más actualmente? Sí, claro que sí. Diablo que sí, oye, te bárbaro. Ah, no, pero él sabe de número. No, pero yo te estoy Tú diciendo. no aguantas, mi amor. Tú no aguantas más deuda. No aguantamos más deuda. Porque después hay que Ya poner los no cuartos. aguanto. Con intereses tenemos como que esos cuartos. ¿Y cuándo un préstamo es sin interés? ¿Tú conoces? Pero perdón, mientras más cojamos prestado, más intereses pagamos y más se atrasa la deuda social que tiene el gobierno con el país. Bueno, lo que pasa es que el gobierno optó por un programa de reforma fiscal donde lo que quería era reducir la exención del ITEVIS, fundamentalmente un ITEVIS que iba a recaer sobre clase media alta, clase media baja, clase baja. En todo. Lo iban a Entonces, no diga, nada más. Entonces, Sí, todo a dices todo, tú. pero en términos relativos golpeaba más al 70% de menores ingresos. O sea que da duro. Estaba lo del IPI. A mí no me gustó la reforma, honestamente, porque ¿No te llamaron? en un momento yo tuve un encuentro, pero solamente a mí me dijeron, lo único que me dijeron que querían generalizar el ITEVIS. Generalizar el ITEVIS es A todos los a todo menos 2 o 3 cosas. Entonces yo recuerdo, eso me hizo pensar cuando yo en los últimos años he conversado con empresarios que me decían, Andy, ¿qué tú harías? Digo, no, dime tú qué tú harías con la... No, aquí lo que hay que generalizar el ITEVIS. Yo decía, pero ustedes han pensado lo que significa generalizar el ITEVIS, porque es una carga al trabajador, al consumidor. Sí. Es muy duro políticamente. O sea, solo Dinamarca y Chile tienen ese esquema de todo general aplicado a todo. Aquí va a ser muy duro con estos niveles de ingresos tan bajos. A mí no me gusta eso. Yo preferiría dejar una parte exenta porque así yo tengo que el ITEVIS no es tan regresivo como es la figura. ¿Y qué tú harías? Digo, no, yo atacaría la evasión. Yo armaría algo para atacar la evasión porque políticamente más vendible y va a tener menos rechazo de la población en general. Va a tener rechazo en algunos segmentos, que son aquellos que tienen una tradición, una vocación natural a evadir. Sí. Entonces ellos van a protestar. Pero si protestan, se autodelatan. Exactamente. Es mejor. Entonces, yo creo que Ponerle esa trampita no estaba mal, esa el emboscada. gobierno puede enfrentar eso y pasarlo mejor. Ya Hipólito lo había pasado. Incluso la zona franca, cuando venden en el mercado local, ¿tú sabes cuál es el impuesto sobre la renta que pagan? ¿Cuál? 3.5% de la venta total. Ay, mamacita. Y lo pagan. Y en el proyecto que se mandó, lo subían de 3.5% de las ventas totales a 5.0%. Entonces yo me preguntaba, digo, pero ven acá, y si tú lo tienes claro para la zona franca cuando venden al mercado local, ¿y por qué tú no lo aplicas para el resto de las empresas? ¿Por qué, Para lo ¿por que qué la vale. zona franca sí lo pueden pagar? Y todos los demás comercios, supermercados, industria, tiendas, etcétera, no lo pueden pagar. Y yo le decía, no 5, no, vamos a ponerle 3.5 Exacto. para llevarlo suave. No tienen respuesta. No, que eso no se aplica en ningún sitio. No, pero que lo está aplicando tú aquí. Sí. Y lo aplicó Hipólito en el 2001 y las recaudaciones subieron un 50%. Entonces yo creo que ahí fue que se cometió el error. Yo creo que el error del presidente fue haber
confiado excesivamente en un equipo que no tenía absolutamente ninguna experiencia preparando reformas fiscales, porque esa no es su formación. Yo lo he dicho. No tienen ninguna experiencia. Si tú le das un examen a esos muchachos de economía política, de reformas fiscales, se queman. Porque no lo han No debió estudiado. el presidente cuestionarlo y decirle, el proyecto que ustedes me trajeron, lo tuve que retirar porque se demostró ante el público y el rechazo que estaba mal estructurado. Bueno, yo creo Desde que el punto de vista social, yo creo no que el tenía presidente, reivindicación yo creo que el concreta. presidente hizo muy bien En retirarlo. en retirarlo. Lo que yo te tengo que externar en mi preocupación, porque yo creo que el presidente no puede asumir esto como que ha sido una derrota, como que, bueno, mira, se presentó, lamentablemente no se tomaron las acciones del lugar para verificar si ese proyecto era desde el punto de vista político factible. Porque es que tú tener ministros de Hacienda que son técnicos puros, que no tienen algún roce, por ejemplo, de ¿cómo se dice? De haber contacto con el mundo, el pueblo, la política. Sí. Se ha desconectado de lo que es la economía política. De conexión político-social. Sí, entonces otra cosa, mira, tú ves a Hochi, tú me ves a mí, el ministro de Hacienda. Tú no ves los dos. Tipos son, ¿cómo tú dices? Popi. Ustedes son popis, sí. Blanco. Imagínate, blanco, turco. Apellidos que español, libanés, sirio. Esos tipos ni son de aquí. Sí. Hablando, tú te imaginas, porque no hay diferencia entre él y yo en eso, o sea, dame una imagen, muchacho, pero ¿y con qué calidad moral tú me dices a mí que tú me vas a poner el Itevi al agua? Está complicado. El Itevi a la carne. Mira un análisis que no han hecho. No, pero al pollo no se lo estamos poniendo, te decía. Yo le decía, pero cuando tú estudiaste microeconomía, a ti no te enseñaron lo que es la demanda derivada de los complementarios, porque si tú le subes un 18 a la carne de res y a la carne de cerdo, pero no a la del pollo, ¿qué va a pasar con la demanda de pollo? Exacto. Se va a disparar. Y si se dispara la demanda de pollo y la oferta no aumenta a la misma velocidad, ¿qué va a pasar con el precio del pollo? Va a aumentar. Y si va a aumentar demanda, entonces, sin haber subido el ITEVI al pollo, tú lo vas a pagar. Exactamente. Entonces, todo va es... a pagar en precio obviamente, tú no hiciste el análisis. Entonces, por eso es que a mí me gustaría... que a mí me encantan las reformas tributarias donde lo que le ejecutan se parecen más físicamente y al pueblo. Sí. Porque da una sensación de, mira, yo estoy compenetrado contigo. Tú me pones a mí ahí, oye, yo soy un tigre pesado, tú no puedes poner a Andy, pero es imposible. Sí. ¿Cómo Andy va a vender? No. Yo te ayudo por atrás con el discurso, pero no me presente porque es que estoy en desventaja. Está claro eso asunto. No, pero es que yo soy un tipo con los pies en la tierra y realista. Entonces, ese tipo de cosas. Tú ves, cuando ellos presentaron la reforma en Palacio, la mesa que estaba sentada allá arriba. Ay, por eso le dicen el gobierno de los popis. Ay, Dios, el sobrenombre más bueno. Ahí está, eso era libanés y español. Porque es un país de negro y de mulato. Y Pavel, un libanés puro. Hochi, español puro. Y Tobiso, yo no sé de dónde. No sé, pero. Bueno, pero es un tipo blanco. Y sí, un popi. El presidente es libanés. Popi, o sea, dominicano. Popi formulita. Sí. La vice, o sea, Yayo, mi hermano. Ese es mi hermano. Entonces. Eso era un ambiente ahí que tú decías, bueno, como que alguien pudo decir, oye, una especie de... Si te llaman ahora para hacer un reajuste. Ah, sí, yo con mucho gusto, sí, no, porque mira, una de las cosas... ¿Cómo es, Manolo? Honoríficamente. Honoríficamente. Yo te voy a llevar para que negociemos esos honorarios. ¿Cuánto honoríficos? No, lo que pasa es que yo lo tengo listo, entonces yo no voy a cobrar por algo que yo tengo listo. Gracias a Dios, una se les zafó. No puedo, porque todo el mundo sabe que yo tengo ese proyecto de cómo se debe hacer. Tú nos debes una. ¿Cómo así? Nos dijiste cuánto ganaste con Soberano 1, Soberano 2 y nunca nos dijiste cuánto te ganaste con la Barrigol. No, mucho más. ¿Qué es mucho Porque más? Fue después.
Sí, yo sé que es mucho. No, fue un buen contrato. Ahí te empataste lo que ellos mira, con ese contrato yo remodelé las oficinas de la fundación. Eso es muy poco. Sigue más para arriba. No. ¿Y te compraste qué después de eso? ¿Te remodelaste la oficina y te compraste? No. Ah, bueno. Yo estoy montando una biblioteca que ojalá ustedes puedan ir a la fundación y se la voy a enseñar. ¿Dónde está tu fundación? La fundación está en la avenida Bolívar 235 y yo estoy haciendo una biblioteca que tengo que ver después a quién se la voy a dejar en un futuro, de primeras ediciones de libros de economía, de filosofía, de política. Ahí yo tengo berrón ahí, por favor. Tengo entramos en el segmento de piadoso. Mareando con Andy. Mareando con Andy. No, ojalá tú veas. Yo tengo ahí primeras ediciones de libros del año 1500. No, está bien. No, y bellísimo. No estamos para filosofía. Me da, un viejo cuánto. Un dinero ahí metido. Un dinero. No, es lo que te yo voy a poner un número. No, pero que yo no tengo que decirte a ti lo que yo me gané, pero si el gobierno no me 3, 4, 5 millones de dólares. Imposible, no. Ojalá. Debía haber cobrado eso, pero no llegaría a nada. Menos de 2 millones de dólares. Menos, mucho menos. Menos de $1 millón te ganaste tú. Menos de $1 millón. ¿En serio? Entonces ya no te voy a decir. Ya yo creo que. Ya, no sé, ya $800,000. Y pagadero en 3 pagos. Oye, ¿en 3 pagos de a cuánto? ¿De a 300? Que no llegaba al millón. De 200. Eso de los 800 en 200, sí. De 2 y medio. 250. Oye, me lo traté bien. Lo traté bien. Ahora Danilo decía que Andy cobra muy caro. Él me relajaba siempre con eso. Y yo, pero presidente, por Dios. ¿Cómo usted dice eso? ¿Cómo? No. Andy, Tratado de Libre Comercio. ¿Fracasó? ¿Qué es eso? El DERECAFTA. Pero él no recuerda las cosas de él. Todo lo que ustedes promovieron. Bueno, si no, eso. Las bondades. Que los carros iban a llegar aquí a Chile. Los carros americanos. Bueno, los carros americanos entran sin arancel. ¿El qué? Pero tienen el mismo precio en el mercado. No, solamente paguen ITEVI. Pero ¿y por qué valen lo mismo que los otros? Bueno, se nos vendió de que con esos carros americanos iban a ser 10,000 veces más baratos. Los carros americanos entran más baratos que los japoneses. Tú comparas una jipeta japonesa con su igual americana y hay una diferencia fuerte de precio. Eso es lo que me gusta, que él siempre te dice la cosa con esa parsimonia. Ok, el carro tuyo. ¿Es americano o japonés? Japonés. Yo tengo una jipeta, me ha salido súper buena. El Lexus, la compré en el 2006 y no la cambio, ¿no? Yo creo que me puede durar 10 años más. Y esa, y ya. Yo solamente tengo ese vehículo. La cae de un mini, esa de esa Lexus. No, la cae. No, esa Kia yo se la regalé a uno de los choferes de la casa. Bien. La Kia, sí. A uno de los choferes de la casa. Está bien. Sí, hay 2, sí. 2 choferes tienen en la casa. Sí, uno para mí y uno para mi familia. Como debe ser, yo lo veo muy bien. O sea, hombre de familia, está bien. Bien. Sí. Maldito tío. Qué gancho yo caí. ¿Qué yo vine aquí? Mira, pues yo que lo invité, no diga eso. Manolo, seguimos. Entonces, ¿qué? Yo sé. ¿Tú estás caliente en tu casa o está bien ya? No, fíjate. Quiero decir, tú estás bien, normal, feliz, sí, feliz porque disfrutando. Los nietos y eso. No, yo tengo mi nieto, eso es lo mejor del mundo. O sea, si tú hubieras sabido, tienes los nietos primero. Sí, pero no es posible. No, pero yo con mis hijos tengo una relación espectacular también. Muy bien. ¿Se te quitó la idea de ser presidente o senador? Yo no me acuerdo qué era lo que tú querías. Sí. Yo. Mire, Jaime, se estaban haciendo estudios de mercado. Era como que Miguel, yo no recuerdo bien si era Miguel. No, Miguel era el que era el candidato a la presidencia, tú como senador, Jaime también como algo así. No, Miguel, yo recuerdo que quería, hablamos, él me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Banco Central o Hacienda? Digo, Miguel, tú tienes que ganar primero. Exacto, que tú ganes primero y después hablamos. Después hablamos de eso. Creo que no. ¿Sigue siendo amigo tuyo, Miguel? Oh, sí, claro, Miguel. Sí. Nosotros tenemos una profunda amistad, sí. Yo a Miguel lo quiero mucho, a su familia, a Angelita. Qué bueno. Sí. En un momento nos distanciamos un poquito cuando vino el impasse con Hipólito. Cuando Hipólito ganó la convención, Nene y Martín Torrijos y yo tratamos de convencer a Miguel de que tenía que llegar a un acuerdo con Hipólito. Claro. Tratamos de negociar, no se pudo, lamentablemente. Las dos partes como que yo sentí como que no quisieron ceder. Y entonces cuando yo vi que venía la llamada Noche de los Cuchillos Largos,
Porque Hipólito fue que me lo dijo. Me dijo, mira, te llamo porque tú eres amigo de los dos. Ajá. Aquí tú tienes que decidir qué tú vas a hacer porque viene la noche de los cuchillos. Yo digo, pero presidente Pérez, óigame una cosa. Usted es mi amigo, Miguel es mi amigo. Yo no puedo estar en el medio. Yo salí de ahí a la novia de Villa, que yo tenía mi oficina todavía ahí. Orlando Jorge Mera, secretario general. Querido Orlando, lamento solicitarte mi renuncia. ¿Tú renunciaste? Claro, ahí mismo en el 12. En el 12 tuve que renunciar porque yo no podía ser partícipe de eso que venía. Porque yo decía, esta gente son hermanos y van a matarse por una pendejada. O sea. Y te quedaste fuera. Y entonces no yo apoyé a Hipólito. Después que Hipólito fue candidato, claro, me tenían a mí. Él me tenía aprecio por lo que yo lo había ayudado en el 2000-2004. Pero los economistas también que estaban alrededor de él me veían con mucho recelo. Entonces yo me mantuve bien low key, ahí ayudando, sin hacer mucho ruido. Y entonces Hipólito perdió y ganó Danilo. Y Danilo me llamó, inmediatamente ganó. Sí, dichoso este hombre. Sí, Mira, sí, mucha dicha, sí. Dichoso que, mira, Andy, finalmente de parte mía, ¿no? Se nos ha olvidado preguntarte. Tú sabes que siempre se ha dicho que la mayoría de los funcionarios, una de las cosas que lo ayuda a hacer su grande fortuna es la famosa comisión. Hacen una compra, una comisión, el 20%, el 10%. ¿Te tocó en algunos momentos lidiar con decirle a uno que otro funcionario, fulano, espérate, porque tú sabías que lo que estaba era buscando su comisión? Es una vaina, tú decías, esto es una comisión que él está buscando, pero no es que conviene, lo que conviene es aquel, sí, que es más asequible, de mayor calidad, pero él quiere aquel, porque de aquel le sale una comisión más alta. Dale. La única vez que yo me topé con eso, Hipólito me invita a Palacio, con el gabinete entero y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Sí. Atuey, creo que era presidente de la Cámara de Diputados, y Ramón Alburquerque, creo que era presidente del Senado. Y estaban ahí todos los ministros. Yo iba a explicar la colocación de los bonos soberanos y las restricciones y el proyecto, etcétera. Y yo empiezo a explicar. Y yo explico cómo se tienen que manejar los recursos, las reglas que se tienen que cumplir. Y Ramón Alburquerque, recuerdo que dice, Andy, ¿y la comisión? Digo, bueno, ingeniero, la comisión es 0.5%. De esa comisión, JP Morgan cobra 0.25 y Morgan Stanley 0.25. Dice, no, que tú no me estás entendiendo. La comisión. Digo, pues no, ingeniero, yo le estoy respondiendo. Yo le estoy diciendo, la comisión de la colocación son 500 millones. Ellos van a retener 2.5 millones de dólares para cubrir sus gastos. Qué vaina, pero tú no entiendes. Me dijo así. Y entonces Atuey dice, Andy, es lo que quiere decir que si no hay una comisión para repartir aquí en el país, digo, bueno, yo no tengo noticia de que haya nada de eso. No hay comisión. Ramón Alburquerque fue el vocero de solicitar una comisión. Preguntar que si había una comisión. Tú dices que él pero yo le aclaré que no había nada. No, pero está bien. Atuey dice, lo que él quiere decir es cuánto que se va a repartir en el país. Digo, no hay nada de eso. ¿Y a quién se le van a repartir según ellos? Yo no sé, al Congreso sería, me imagino yo. Para repartírsele entre Atuey ¿qué sé yo? Y Ramón Alburquerque. No, yo no te puedo decir nada, pero esa fue la pregunta. Entonces Hipólito dio un golpe en la mesa. Sí. Coño, ustedes no entienden que no hay nada de eso. Esto es una colocación transparente de bonos. Y ahí se acabó. Entonces, ese es el único momento que yo te puedo decir a ti que en un acto en lo que yo estuve involucrado se habló de comisión. Y fue eso y no hubo ninguna comisión. Ahora, después, con los años, un día, después de la crisis de Baninter, yo no sé si es verdad o no, porque se dicen muchas cosas. Me dicen que para aprobar el proyecto de ley de la primera emisión de los bonos soberanos, se decía el presidente del Baninter en ese momento, me llegó a decir que hubo que darle un poquito de grasa a los congresistas. Digo, Dios mío, no puede ser. ¿En qué año fue eso? ¿2003? Antes, no, 2001. Digo, 2001. Pero ¿cómo va a ser si esto es un proyecto del gobierno?
Y total, que ahí había proyectos para ejecutar en todas las provincias. O sea, que todos esos legisladores se iban a sentir bien de que pudiesen decir, mira, se aprobó una emisión y con este esfuerzo que nosotros hicimos. Pero hay una tradición en este país larga. ¿Y con Odebrecht? ¿Tú no tuviste nada? Yo le di un servicio. Picate ahí con Odebrecht. Yo le di un buen servicio. O sea, tú te involucrado y salió. Bueno, porque yo con Odebrecht, fíjate lo que pasó con Decían ellos. que tú eras el tigre o el que sé yo, que asiático, una cosa así Sí. Yo no era sé. un sobrenombre que había. Mira, no, había una cuestión que le llamaban el árabe, ¿cómo era? El león árabe. Algo así. Pero no tiene que ver conmigo. Bien. Yo te puedo decir lo siguiente. Dale, cuando nosotros, Odebrecht gana su concurso, su licitación, la ganó porque Stanley Consultant, una firma norteamericana, determinó que ellos eran los únicos que reunían las condiciones para cumplir con las condicionalidades técnicas, las especificaciones técnicas. Entonces había 3 firmas que habíamos asumido la responsabilidad de hacer la evaluación económica: Deloitte, BNP Paribas y Fundación Economía y Desarrollo. Cuando llega y yo veo que solamente una firma, digo, aquí hay un problema, porque el modelo de evaluación que ustedes han tomado es un modelo que diseñó el Banco Mundial. Es un modelo que si hay solo un participante, tú le tienes que dar la puntuación máxima, porque tú vas a comparar su propuesta contra la de él mismo. Y cuando tú divides un número 5 arriba por un número abajo 5, 5 entre 5, ¿cuánto da? 1. 1 por 50 puntos, que era la puntuación máxima para lo económico, había que darle 50 puntos. Digo, mira, lo que tú nos estás pidiendo a nosotros, eso le dijimos nosotros a la gente de la CD, es que le pongamos 50 puntos automáticamente con este modelo. Ah, pero eso es el modelo, tienen que cumplir. Digo, no, pero es que nosotros no nos vamos. Yo estoy cobrando un dinero de Deloitte por hacer una evaluación técnica que automáticamente ya te tengo que decir que llevan 50 puntos. O sea, en un segundo yo me gano mis honorarios. Bueno, ¿y qué te sugiere? No, que no deje comparar para ver el precio que se está ofertando. Exacto. Déjanos hacer por lo menos en estos 2 días una comparación con una planta similar a la que esta gente está ofertando con Estados Unidos. Bueno, preguntan, chequean, dicen, ok, la pueden hacer, pero eso es como referencia. Digo, bueno, eso me da tranquilidad a mí. ¿Quién te decía eso? Bueno, porque las autoridades de la CD en ese momento decían, tú tienes que respetar el modelo. Fíjate lo que hicimos. Yo te voy a decir al final. Sí. Nosotros no lo respetamos. Hicimos los cálculos. ¿Qué hicimos? ¿Qué cuesta esta planta en los Estados Unidos? Equipo por equipo, y lo fuimos englobando. Nos metimos en el Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos. Y ahí sacamos la información. ¿Qué nos dio a nosotros? Que la planta en los Estados Unidos resultaba ser un 4% más barata que la oferta que estaba haciendo Odebrecht. Pero BNP Paribas le dio todo lo contrario, que la planta de Odebrecht era como un 11, un 12% más barata que la de Estados Unidos, por una serie de supuestos que ellos hicieron. Sí. Al final, ¿qué hicimos? Bueno, BNP Paribas le dio 50 puntos, Fundación y Deloitte le dieron 48 puntos. Pero como quiera, ganaba Odebrecht. Odebrecht gana, yo me voy, me pagan mis honorarios, CD, sí. Se lo pagaron a todos los consultores. Y yo estoy en la fundación un día y me llaman de Odebrecht en enero que me querían ver urgente. Digo, ¿qué pasó? Va Marco Cruz, que era el representante de Odebrecht en el país. Y Marco me dice, mira Andy, tenemos un problema. Digo, ¿qué pasó? Que no tenemos proyecto. ¿Ustedes ganaron el proyecto? ¿Cómo no? No, que se nos cayó el financiamiento. Se nos cayó totalmente el financiamiento. Y entonces me enseña que Obama, el presidente Obama, el grueso del financiamiento lo iba a dar el US Exim Bank. Le iba a dar $871 millones. El segundo financiamiento lo daba KfW Hermes de Alemania, que es el Banco de Exportación Alemán. Y el tercero venía de Brasil, de BNDES. Con eso ellos tenían el 85% más o menos del financiamiento de la obra. Y él llega y me dice, mira, Obama nos tumbó y eso automáticamente va a disparar y va a tumbar lo de KfW. Digo, ¿y qué tú quieres hablar conmigo? Porque si tú no tienes... No, nosotros te queremos contratar para que tú nos ayudes a reestructurar el financiamiento completo de este proyecto. Eran $2.040 millones. Yo le digo, bueno, yo voy a pedir permiso a la
a la CDE. Aunque ya yo terminé mi consultoría con la CDE, yo voy a ver qué me dice. Sí. CDE me dice, Andy, no, métete de cabeza porque nosotros necesitamos esa planta. Y si tú lo puedes ayudar a reestructurar para que tenga menos financiamiento y más aporte de capital, ayúdalo en lo que tú puedas. Bueno, yo tuve 2 años trabajando y yo cobré mis honorarios. La pena es, ¿de qué yo me arrepiento? Que es una pena que yo no pude hacer 5 o 6 proyectos así con ellos. ¿Por qué? Oh, porque me había ido. Ese dinero que tú decías que la funda. Espérate, no. Lo que tú decías. Los sacos. Óyemelo. No, los sacos que el tú me saco de dólares te ganaste. Que tú me imputaste con lo de los bonos. Ahí era que yo me. Ahí era que tú ibas a dar el pago. Que esa fue la gran pena que nada más pude hacer. ¿Por qué no se fue a licitación? ¿Qué no se fue a la licitación? Porque eso no era licitación, eso era de grado a grado. Como no, que fueron 4 empresas. ¿Quién dijo que no hubo licitación? Fueron 4. Entonces la más barata era la de Odebrecht. No, espérate un momento. No, es que la única que había era Odebrecht. Entonces no había licitación. Bueno, pero es que había un de grado a grado ahí. Teníamos que ponerle los 50 puntos por el modelo. Pero ¿y por qué? Porque para comparar, yo tenía que compararla con la que era más barata. ¿Cuál? Si nada más había una. Se estaba maquillando el número. No se maquilló nada. ¿Por qué no hacer una licitación entre varias empresas y decir Odebrecht, Mengano, Sutano y Mengano? Pero y la que dé mejor precio con esa nos vamos. Tú no estás entendiendo. Ajá, dime. A ti te piden un Mercedes-Benz. Sí. Entonces, hay 4 empresas que van y dicen que este es mi Mercedes-Benz. Sí. Entonces, hay unos americanos que eran Stanley Consultant, que son los que saben de esas máquinas. Sí. Dice, déjame ver el Mercedes-Benz tuyo. No, mira, esto no llega ni a Lada. Okay. Esto que tú me estás entregando no es ni un Lada, porque esto viola 14 puntos de las especificaciones técnicas. Usted está descartado. Y así siguen. Y solamente habían 2 empresas que habían presentado un Mercedes-Benz. Sí. Que eran Odebrecht y POSCO. Ajá. Okay. Ahí estaban las 2 mejores plantas. Sí. Pero la de POSCO violentaba y violaba 3 puntos de las especificaciones técnicas. Entonces, ahí Stanley Consultant tenía que tomar una decisión. Si yo le doy cabida a la oferta de POSCO, aceptando esta violación de la especificación, el otro, si pierde, me va a demandar. Ajá. ¿Qué hago? Sí. Ellos tomaron la decisión de cuál de las 2 es el Mercedes que respetó 100% de las especificaciones técnicas. Odebrecht. Que no era Odebrecht nada, porque era la italiana, ¿cómo se llama esta? Mira, el nombre de la italiana. Ajá. Que era la... Era para la construcción de Punta Catalina. De Punta Catalina, sí. Okay. Que es una pena. ¿Cuánto costó? Terminó costando 2.448 millones de dólares. Pero siempre se dijo que salió sobrevaluada. ¿Que salió? Catalina. Yo quisiera que... Yo recuerdo que Danilo Medina nos llamó en un momento dado, después que se hizo la evaluación económica. Me dijo, Andy, ¿qué tú crees de la planta en 2.040 millones? Digo, presidente, es muy sencillo, que ellos no la pueden construir por ese precio. No la van a poder construir, le están hablando mentira. ¿Cómo? ¿Qué tú estás diciendo? Que el modelo de Odebrecht, yo le dije, mire, es que ellos van a las licitaciones con precios muy competitivos. Y como decía la revista The Economist, una vez ellos ganan en el concurso, no se ha secado la tinta del contrato que están firmando cuando ya están en proceso de negociación de una adenda. ¿Qué pasó con Odebrecht en este proyecto? Que no pudieron hacerse las adendas porque explotó la crisis en el 2016 con esa empresa. Entonces, no pudieron. Al final de cuentas, ellos terminaron con 2.448 millones de dólares, pero ellos invirtieron 2.515, 2.516 millones. Que ellos perdieron 66 millones de dólares. Que Odebrecht perdió con la construcción de Punta Catalina. Los 3 consorciados perdieron 66 millones de dólares. Que ellos perdieron. Así es. Que Odebrecht perdió con la construcción de Punta Catalina. Así te lo estoy diciendo. Tecnimón era el italiano. Que ese es el cerebro que diseña ese equipo y esa máquina. Esos son los que sabían de planta. Aquí tuvo Almonte y dijo que él la evaluó. ¿Qué sabe Almonte de planta? Pero Almonte. No, hombre, Almonte lo que debería Almonte lo que debería explicar al país es el por qué él permitió
que el gobierno de Luis Abinader tuviese que pagar $370 millones más en compra de carbón por ineficiencia de ellos en el proceso de compra, porque no respetaron el protocolo que le dejó Jaime Aristi, por complejos, un grupo de acomplejados. Entonces ese es el problema, que a este país le ha costado, este proceso de aprendizaje de muchos de los funcionarios del gobierno le ha costado mucho, y ese proceso ahí, que en la compra del carbón, eso fue un verdadero desastre. Exacto. $370 millones de más por no haber hecho las subastas inversas y haber respetado el protocolo de compra. No, ellos asumían, porque es el problema que yo creo que el error más grande de la administración del presidente Abinader, que yo sé que quiere hacer un gran gobierno, fue partir del supuesto de que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal hecho. Y eso no debe ser. Aquí todos los presidentes que ha tenido este país, todos han querido hacer cosas bien. O sea, porque no es verdad que tú vas a llegar a la presidencia para después tú irte a tu casa y que tú hayas sido un perverso. No, hombre, no. Balaguer hizo muchas cosas positivas. Leonel, Hipólito, grandes reformas. Danilo hizo su parte. Y Luis va a dejar un inventario de cosas positivas. Pero no podemos asumir, o sea, la República Dominicana no se construyó a partir del 2020. Eso es mentira. Este era un país que ya venía acumulando y por eso nos valoraban en los mercados internacionales. Cuando yo fui por primera vez al mercado en el 2001, lo que me dijeron, ¿y dónde estaban ustedes? Un país con estos indicadores. ¿Por qué ustedes no habían venido antes? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más humildes desde el Estado y saber que todos vamos a contribuir a engrandecer este país, pero no pensar que todo lo que vinieron atrás hicieron un desastre y que ahora comenzamos como Adán y Eva, a partir de aquí que viene la historia, que vamos a construir la historia dominicana. No es así, no es así. El que piensa así se estrella contra una pared. Y el que venga y sustituya a Abinader, si viene con esa misma idea de decir que, bueno, todo lo que hizo Abinader estuvo mal hecho, va a cometer errores. Entonces yo creo que nosotros necesitamos una clase política menos arrogante, menos prepotente y más humilde. Eso es fundamental. Gracias, Andy. Gracias, Manolo. Por estar con nosotros, ¿viste? No alarde. ¿No dolió? No, porque tuve que advertir. Respeté el pacto. El fiscal. Nos vemos. Gracias, Andy. Señores, gracias. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD.